Muy buenos días. De parte de la Iglesia Bautista les estamos dando un cordial saludo después de esta tormenta tropical que nos pasó, ¿verdad? Ya hoy, domingo 8 de noviembre, estamos aquí agradeciendo a Dios por cada una de las cosas que Dios nos ha dado. Y hoy tenemos la lección número 10, hablando del primer libro de la Biblia, que es Génesis, y en ella vamos a concentrarnos en algunos versículos del capítulo 22. Pero también vamos a hacer algunas referencias sobre algunos capítulos anteriores. Vamos a parar el video y vamos a continuar con la clase. Bien, ¿quién era Abraham, verdad? Abraham fue un hombre que Dios escogió y tenemos aquí al Génesis del capítulo 12 hasta el 25 se menciona, ¿verdad? Y se estudia todo lo que es este señor Abraham. Le decimos que es un hombre de fe, ¿verdad? Abraham inició un camino, ¿verdad? Este camino tiene que ver con un gran recorrido que él de la tierra de Ur, ¿verdad? Que eso queda por Irak, caminó hacia una nueva tierra donde el Señor le pidió que abandonara a su familia para que iniciara y iba a hacer muchas cosas con él. Bien, ¿cuál es el objetivo de hoy, de esta lección? El objetivo es que, vamos, de una manera general, la enseñanza es que la comunión con Dios es necesaria para enfrentar las pruebas, para entender cosas que Dios quiere. El ser humano no logra interpretar, no logra entender rápidamente, fácilmente, con tanta facilidad. Solamente con una comunión con Él, eso significa con una relación con Dios, conociéndolo, estudiando cómo es Él, qué es lo que Él ha permitido que nosotros conozcamos de Él, así es como nosotros podemos entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que podamos descubrir lo que Dios nos muestra en su palabra para cada uno y para la iglesia en general. También tenemos aquí lo que es los objetivos. Los objetivos que tenemos serían conocer sobre el amor y la obediencia a Dios. Voy a mover una parte que me tapa aquí. Obediencia a Dios. Sí. El segundo objetivo que tenemos es aprender el carácter sumiso de Isaac. Y lo que estamos aquí mostrando es que tiene que ver algo con Abraham, Isaac y Dios. Y un tercer objetivo es agradecer a Dios por su Hijo, Jesucristo, porque es como nuestro Cordero Vicario. Y aquí estamos viendo, bueno, esta palabra, ¿verdad? Esta palabra que es esta palabra vicario, y lo busqué en la Real Academia, dice vicario que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. En este caso, vicario tiene que ver con la sustitución que hizo el Hijo de Dios para ofrecer como sacrificio por todos aquellos que pecamos, ¿verdad? Y que el precio de ese pecado era la muerte, pero Jesucristo pagó ese precio con su vida. Entonces agradezcamos a Dios porque su Hijo es el Cordero que limpió y en sacrificio nuestros pecados. Vamos a comenzar. En realidad esto yo lo conocía por lo siguiente, y todos de una forma muy general pensamos en que es una fe puesta a prueba. El Génesis 22 comienza así en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, aquí es me llama la atención y vamos a hacer una reflexión sobre lo que estaba Dios pidiéndole a Abraham.
estaba pidiendo a su hijo. Y dice, tu único, y Isaac le dice el nombre y a quien amas. Es interesante, ¿por qué? Porque todas esas características no cabe duda que se refiere a una sola persona. Sin embargo, nosotros sabemos que él tuvo más hijos. Eh, otro que lo vamos a comentar ahora y otros más que están descritos en los capítulos siguientes. Eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que le pedía Dios a Abraham, ¿verdad? Estamos hablando de por ahí de 1900, 1890 años antes de Cristo, ¿verdad? Es cuando se le pidió a Abraham que hiciera esto, que iniciara un camino desde Beerseba hasta Moría. Entonces, ¿qué es lo que caminó? Bueno, Dios le pidió que llegara hasta aquí, hasta este monte. Él no lo puso en duda, pero ¿sabe qué significa eso? Significa que tenía 3 días para caminar. Entonces, tenía 3 días de llevar meditando lo que Dios le había pedido. ¿Y qué tanto le había pedido? Vamos a verlo. Bueno, aquí vemos que en el mapa aparece en el lado izquierdo, ¿verdad? Está del Mar Salado, se encuentran estos dos lugares, y al sur de Jerusalén. Del lado derecho vemos que está la tierra de Amón y Moab, que como lo vimos en el capítulo 19, ellos son Moab y Amón, son los hijos de las hijas de Lot. Lot, sobrino de Abraham. Entonces, aquí tenemos el mapa en el cual nos ubica este camino que se hizo y que se refiere en el Génesis 22. Bien, como les hablábamos también, que ¿quién es Isaac, verdad? Isaac es el hijo de la promesa, pero en el momento que nació Isaac también fue necesario despedir al otro hijo, al primer hijo que tuvo Abraham, y fue a Ismael. A Ismael aparece descrito desde el capítulo 16 y Ismael era hijo de la sirvienta de Sara, que se llamó, vamos a ver el nombre. Bueno, ahorita me recuerdo, ya les digo el nombre de esa sirvienta. Entonces, hubo que despedirla. ¿Por qué razón? Porque entraron conflictos entre hijos. Sin embargo, Dios le dio una promesa a, a la Agar. sirvienta y a Ismael, porque les prometió unos reinos, ¿verdad? Y más adelante aparece que Ismael fue hijo también de naciones, de personas, de príncipes del oriente. Entonces, vamos a continuar. ¿Y por qué razón? Si es un hombre de fe, ¿por qué razón Abraham tuvo un hijo antes del hijo de la promesa, que era Isaac? Vamos a recordar que esto fue un consejo de Sara. Y ahora sí, ¿quién es Sara? Bueno, Sara es descrita en Génesis, en todo el capítulo, ¿verdad? Principalmente en Génesis 12 y 20, se observa que Sara era una mujer muy hermosa. Y era tanto la hermosura de ella que en el capítulo 12, los egipcios se fijaron en ella. Y en el capítulo 20, también ahí hay una relación con el rey Abimelech. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham cuando tenía una mujer tan hermosa? Entonces, él no sabía si en el lugar donde iban a llegar, cuando ellos salieron de su tierra, no sabían si Sara, por su belleza, atraía mucho la atención de las personas. Y si no había respeto por Dios, entonces es muy probable que a él lo mataran por causa de la esposa, ¿verdad? Por dejarse a la esposa, o sea, de hacer la viuda. Entonces, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo. Entonces, él le dijo a Sara que dijera que eran hermanos. Y era cierto, eran medios hermanos. Entonces, pero no dijeron que era la esposa. Y eso se puede ver en el capítulo 12 y 20 de Génesis, donde se describe exactamente cuáles fueron los problemas que se vio metido Abraham por no decir la verdad, por no decir que ella era la esposa, ¿verdad? Entonces, y Dios ahí actuó a favor de Abraham y lo protegió tanto de los egipcios como de el Abimelech. Bien, esta mujer Sara también, una mujer hermosa, tenía la criada, ¿verdad? Esta criada, eh,
al pasar ya cierto tiempo en la tierra de Canaán y sabiendo que Abraham era que había una promesa a partir de de la generación, ¿verdad? Que Dios le había hecho, y como no se cumplía, entonces ella tomó, dispuso a su criada y le dijo que tuviera un hijo para que se pudiera cumplir la, para que se pudiera cumplir la promesa que Dios le había hecho. Entonces, eh, Ab- Abraham aceptó. Entonces, aquí es. También quiero mencionar sobre Sara, ¿verdad? También Sara, cuando tuvo la visita en el capítulo 18, Abraham tuvo una visita de tres varones, ¿verdad? Y uno de ellos le mencionó que Sara iba a tener un hijo y Sara se rió. Entonces, aquí le cuestionaron a Sara por qué se estaba riendo, ¿verdad? Y entonces ella explicó que ella tenía ya 90 años y Abraham tenía 99 años, es decir, ya eran ancianos y por eso se reía, porque decía, ¿cómo ellos a esa edad iba a tener? Entonces aquí se vuelve el ángel de Jehová y le dice, ¿acaso no, Dios no tiene poder para eso? Y por eso Abraham, el hijo Isaac, tiene que ver con la definición de risa, ¿verdad? Algo tiene significado con la palabra risa, el nombre de Isaac. Y le dijo que efectivamente dentro de un año iban a tener un hijo. Entonces, así fue como sucedió, ¿verdad? Aunque aquí se pinta, digamos, en esta imagen, ¿verdad? Se observa de que aún Abraham ya de 99 años y una Sara joven, ¿verdad? Riéndose, en realidad, después de un año, ellos sí pudieron tener un hijo, Isaac. Y y aquí aparece un cuadro en el cual ellos se ríen, ¿verdad? Disfrutan a su edad, Dios cumple la promesa, a pesar de todas estas, vamos a decir, ir en contra de la naturaleza, cumple su promesa. Aunque ellos ni nosotros lo entendamos, así fue. Entonces, y queda escrito que es este milagro, ¿verdad? Porque para Dios todo es posible. Entonces, imaginemos este cuadro, ¿verdad? De esas personas de 191 años que tuvieron un hijo, Isaac, y se mantuvieron alegres. Entonces ahora imaginemos cuánto tuvo que esperar Abraham y cuánto valía aquel hijo para ellos, ¿verdad? Que era el hijo de la promesa, que ahora el Señor Dios le estaba pidiendo que se lo ofreciera, que se lo entregara en sacrificio. Entonces aquí entendemos algo, ¿verdad? Y me hace a mí pensar, me hizo a mí reflexionar sobre las cosas más preciadas que nosotros tenemos en nuestra vida, sobre lo que nosotros consideramos valioso. No sé, hay muchas cosas. En mi caso, valioso es mi familia, mi esposa, mi hijo, ¿verdad? Valioso también fueron los estudios que fui a hacer. Fue toda una inversión económica, salir de un país, estar 5 años en otro país, de llegar allá, ¿verdad? Y saber que todo eso Dios nos lo da, pero un día es posible que nos lo pida, así como le ocurrió a este hombre de fe. Entonces aquí nos preguntamos, ¿estaríamos dispuestos a ofrecerle, igual que Abraham, es esto que hemos logrado, lo que Dios nos ha dado? Entonces, si es de Él, para Él deberíamos entregarlo. Ahora, esa es una pregunta que cada uno debe hacerse, ¿verdad? De confiar, confiamos en Dios realmente, como para hacer eso, para devolverle lo que Él nos ha dado. Bien, vamos a continuar después de esta reflexión. Entonces, Isaac se comienza a mencionar desde el capítulo 18 hasta el 22. Por ahí ocurrieron un montón de cosas, ¿verdad? Y lo que es cierto es que Isaac era un muchacho, ¿verdad? Y fueron camino a aquel monte que Dios le pidió a Abraham que caminaran, él y otros que los acompañaron. Pero llegado un momento, cuando llegaron al lugar, al monte, y estuvieron haciendo el altar, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta de algo. Primero que todo, que Abraham sí estaba acostumbrado a hacer sacrificios y a hacer altares.
Y esto es algo que el mismo Dios había enseñado antiguamente y a él se lo mostró, ¿verdad? Habíamos hablado de que el Caín y Abel de alguna forma ofrecieron un sacrificio, ¿verdad? Le ofrecieron las primicias y ahí comenzó, ¿verdad? Pero Dios entrenó a través de la historia a esas personas y Abraham sí tenía la experiencia de hacer un altar, de hacer un sacrificio y sabía exactamente por qué lo hacía. Se lo hacía a Dios. Y esto le enseñó a su hijo Isaac y por eso me gusta esta imagen en la cual Isaac ayuda cargando leña, llevando, preparando el altar. Es decir, el papá preparó, instruyó también a su hijo. En lo que él agradece a Dios, él también lo mostró y su hijo aprendió de esto. En el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí se refiere a tu único, ¿verdad? Y tu hijo, pero ya sabemos que se refiere al hijo de la promesa, al hijo que Dios le había prometido y que se cumplió. Hacemos otra mención sobre el ángel de Jehová. También el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es decir, aquí Dios le habló, Jesucristo le habló directamente a Abraham. En el Antiguo Testamento no se conocía sobre el Jesucristo, solo se llamaba el ángel de Jehová y Jehová a Dios. Nosotros sabemos después del nacimiento del Hijo de Dios que este es Jesucristo. Bien, aquí solamente para recapitular, sabemos que cuál era el corazón y la intención de Abraham. Él ya había hecho un sacrificio y sabía cómo debería hacerlo, ¿verdad? Era degollando a su hijo y estaba decidido a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el Señor conoce el corazón de las personas, de nosotros, Él conoce. Él conoce nuestros pensamientos también. Entonces sabe que el corazón de Abraham estaba decidido a obedecerlo completamente, hasta el extremo, como dicen. ¿Verdad? Hasta el máximo. Entonces, el Señor se le aparece. Como hemos dicho, el ángel de Jehová representa a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y lo detiene, pero lo detiene porque ya sabía cómo era. Dios escogió a este hombre, Abraham, pero ahora con esa prueba que había pasado, también donde entregó lo máximo, que él tenía su máximo tesoro, incluso que estaba incluido en las promesas, el mismo Abraham hasta eso confió en Dios plenamente, más allá de su entendimiento. En el versículo 16 se menciona sobre el carnero, el sustituto del sacrificio. Fue llamado por un sacrificio y se iba a realizar. Entonces dice así, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces aquí vemos que la sustitución, ¿verdad? Como Dios proveyó de aquel carnero, ¿verdad? Que quedó atrapado entre las zarzas, ¿verdad? Que decía zarzal, y el sustituto de su hijo siempre se hizo un sacrificio, pero el sustituto de su hijo Isaac fue este carnero. Hasta aquí, demasiado bonito, muy interesante esta historia, ¿verdad? Pero al final de cuentas, que sabemos de que ellos se quedaron al sacrificio, lo hicieron, ¿verdad? Su hijo aprendió, él no se resistió,
sabiendo de que tenían que hacer un sacrificio. Sin embargo, el mismo Abraham lo ató, dice, de sus manos, porque sabe que cualquier animal o cualquier persona podría de alguna manera ejercer esta presión, pero es seguridad para para que la persona en este momento se puedan ser sacrificados. En todo caso, aquí lo que queremos mencionar es, vamos a hacer algo aquí, ok, bien. Retomando, es que el hijo Isaac aprendió de Abraham, padre e hijo, alabando, dándole gracias a Dios, haciendo un sacrificio. Eso es muy importante y es nuestra labor. Padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre la fe hasta que Dios nos lo permita, de todas las maneras que podamos. Es nuestro deber, nuestro compromiso, el que Dios nos puso. Entonces, hay que seguir intentándolo, ¿verdad? Para que nuestros hijos, los que amamos, los que están a nuestro alrededor, también puedan acercarse al Señor y puedan darle gracias y puedan creer que Él sí cumple con todo lo que Él promete. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Además de la bendición, ¿verdad? Viene también, tiene que ver con la multiplicación y con el poder que debería de existir a pesar de los enemigos. Sabemos que es un lugar, en aquel momento era un lugar que se disputaba, sin embargo, Abraham, aunque hubieron disputas, él siempre resolvió, era un hombre que sabía negociar, que sabía, compró tierras, compró el lugar, en el capítulo 25, cuando muere su esposa, ¿verdad? El 24, perdón. Eh, sí, en los siguientes capítulos, perdón, en el 23, habla sobre la muerte y sepultura de Sara. Él compró ese lugar y a partir de ahí, comenzó a negociar con sus enemigos. Entonces, aquí vamos a ver que él, que fue un hombre, ¿verdad? Que estableció un pacto con Dios, pasó la prueba y Dios lo bendijo. Y en el capítulo siguiente dice así, en el 18, perdón, el versículo 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el 19 dice así, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Es decir, bajaron del monte con Isaac, se devolvió a su casa y volvió con su hijo. Imagínense lo que era haberle dicho a Rebeca a Sara, perdón, que no existía ya su hijo, que lo tuvo que sacrificar. Qué luchas para él, ¿verdad? Pero todo eso lo llevaba en su corazón, en su mente, y él tenía que confiar en Dios, tenía que conocer a Dios para poder llegar hasta eso. Es decir, se pone como un ejemplo del hombre de fe, de Abraham. También cuando aquí en esta ilustración se observa a su hijo, ¿verdad? Que a sus 40 años se casó con Rebeca y le dio gemelos, Esaú y Jacob. Y eso se menciona en el capítulo 25. Así que los invito para que también continúen estudiando lo que estamos en el 22, para lo que vean que en el capítulo 23, muerte y sepultura de Sara, en el 24, Abraham busca esposa para Isaac, y en el 25 habla sobre otros descendientes de Abraham y la muerte y sepultura de Abraham. Pero Dios le permitió a Abraham, pues, ver a sus nietos, a Esaú y Jacob, y en Jacob siguió cumpliendo la promesa del Señor. También como en Juan 1, 29 menciona lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús y venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es Juan el Bautista, que
identificó a Jesucristo y lo puso como el Cordero de Dios. Entonces dio testimonio de que el que venía ahí era el Hijo de Dios, el que iba a ofrecer su vida como sacrificio por el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? Todos nosotros. No hay ni uno solo bueno. El pecado del mundo es porque nosotros hemos pecado contra Dios, porque hemos ofendido a Dios y hay un precio por eso. Pero ese precio lo ha quitado, lo ha pagado Jesucristo y a través de su vida. Él quitó y quita el pecado de cada uno de nosotros cuando llegamos a Él y se lo pedimos que nos perdone y que nos salve. También 1 Pedro 1, del 18 al 21 menciona así, con respecto al Cordero sin mancha, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Imagínense, aquí está todo el Evangelio, ¿verdad? Habla sobre lo que se dispuso de Cristo, ¿verdad? Y menciona sobre que es un cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto, no tenía pecado. Y cuando habla sobre los postreros días, tiene que ver, los postreros tiempos tienen que ver con nosotros, cuando nació y nosotros en este momento, porque sabemos que Jesucristo está a la derecha del Padre, que Él resucitó y también dio esa vida para darnos vida, pero vida en Él, que es vida eterna. Bien, entonces recordemos que si el Jesucristo ofreció su vida como el Cordero, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos realmente morir así, algo semejante como a Isaac, ¿verdad? Es realmente por nuestros pecados, nosotros deberíamos pagar por nuestras vidas. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo para que creamos en Él y seamos rescatados de esa muerte, pero es de esa muerte eterna, ¿verdad? De esa condenación eterna. Entonces, así es como nosotros pasamos de la muerte a la vida. Fuimos rescatados por el Cordero de Dios, por el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Bien, a manera de resumen, tenemos que Isaac, tipo humano del sacrificio vicario. Recordemos que es en sustitución por nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros, por ustedes y por mí, Jesucristo, en una sola muerte. Aquí vemos como también fue un ejemplo de que Abraham tuvo una fe que fue puesta a prueba, ¿verdad? Hay órdenes extrañas, ¿verdad? Porque si Dios tiene una promesa para mí y resulta que esto contradice esa promesa, o sea, que va a bendecir las naciones a través de mi generación, ¿verdad? A partir de todo, de mí, de mis hijos, entonces, y me lo estaba pidiendo, entonces es como una orden extraña. Sin embargo, también se mostró lo que fue la obediencia absoluta, sin cuestionamientos, pero yo debo tener esa relación y ese conocimiento de Dios. Debo de confiar en Él y saber que Él es, es fiel, ¿verdad? Luego tenemos que otro aspecto que es el sustituto de Isaac. Vamos a ver que Isaac no se ofreció, ¿verdad? El ofrecimiento de Isaac como su hijo, un desprendimiento tanto de Abraham, así como Isaac, no, él simplemente dejó que se cumpliera lo que, lo que a su padre había prometido a Dios. Y bueno, vino su ofrecimiento de la vida, ¿verdad? De él para el sacrificio. Y también se observa también otro aspecto que es que fue, en este caso se menciona un carnero, pero en realidad nosotros pensamos en el cordero en lugar de Isaac. Y Isaac como nosotros, ¿verdad? Que teníamos que morir por nuestros
pecados. Sin embargo, se ofrece un cordero como en sustitución de nosotros. Y luego que después de haber pasado esa prueba, se premia a la obediencia. O sea, después de la prueba, es curioso con las pruebas, ¿verdad? Las pruebas tienen un tiempo para actuar, pero también nos muestra qué tan fuerte o qué tan fieles somos nosotros, qué tanto creemos en Dios. Y también es una muestra para nosotros mismos, para ver cuánto nosotros en realidad podemos soportar y ver y decir, no fue por mi fortaleza, sino por lo que Dios dispuso en mí. Y yo no sabía que podía pasar esta prueba, pero Dios me fortaleció para pasarla. Y hay un premio para eso. Dios hizo muchas promesas a él y ha hecho promesas a nosotros. Y entre ellas la más importante es la vida eterna. Cristo es nuestro Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue destinado, imaginamos desde ese momento, ¿verdad? Recordemos que el pecado, el pago de la muerte, el pago del pecado es la muerte. Y esto se destinó desde el principio, desde la desobediencia de nuestros padres. Aquí se menciona y pensamos en Adán y Eva, que el pago de esa desobediencia fue la muerte. Pero entonces, desde aquel momento ya se establecía un tipo de Jesucristo, ya se miraba que Él vendría después a poner, a restablecer esa relación del hombre con Dios. Y por eso se dice que fue inmolado desde la eternidad, fue ofrecido como sacrificio perfecto. Entonces, aquí viene algo muy interesante, ¿verdad? Que le hago un desafío para ustedes, ¿verdad? Y para mí también, que ¿será que este amor y esta confianza que tuvo Abraham en Dios, ¿será que nosotros también podríamos poderla desarrollar? Esa pregunta se la dejo a ustedes porque este hombre fue descrito en la Biblia para que nosotros ahora estuviéramos aprendiendo aún de él. ¿Qué tanto llegó él a confiar en Dios? Esa relación que se mantuvo, ¿verdad? Y que Dios cumplió después a través de todas las generaciones, ¿verdad? Porque de su simiente vino Jesucristo y vino para darnos más claridad y conocer más de Dios todavía. Cosas que nadie había descrito ni hablado, Jesucristo vino y lo perfeccionó todo, ¿verdad? Entonces, aquí somos llamados a tener amor, confianza y esa comunión con Dios. Recordemos que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, entonces doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de aprender de esta clase y vamos a continuar con las preguntas y comentarios. Pueden también escribirlos y dirigirlos a bautista.gua48@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias y vamos a continuar con la sesión de preguntas.